de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre el beneficiario controlador desde una perspectiva legal. Nos acompañan Juan Alfredo Antúnez de Altac México, Maritza Agüero de Altac Perú, Esteban Bueno de Altac Ecuador y Gianfranco Frazetta de Altac Venezuela. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Juan Alfredo. Gracias, Brenda. Buenas tardes a todos. Bienvenido a todo el grupo Altac Ecuador, Perú, Venezuela y México. La idea de traer este tema a colación es de que a partir de este año en México se incorporó la regulación del beneficiario controlador. Y quisimos poner este tema en el ojo de esta charla, dado que muchas entidades en México deberán de proporcionar a las autoridades tributarias aquí en México toda la historia de sus accionistas hasta llegar a las personas físicas que posean más de un 15% o el 15% de los. Esto es, las entidades mexicanas a petición de la autoridad tributaria deberán proporcionar todos los datos referentes a sus accionistas en cualquier parte del mundo. Un tema que resalta, por ejemplo, aquí en México es de que esta información no solo incluye información del accionista, sino también de su cónyuge y de sus hijos. El nombre de su cónyuge, la ocupación de su cónyuge, la ocupación de sus hijos, de tal forma de que toda esta información deberá ser revelada. Un tema importante también es de que la información referente a las entidades que sean poseídas o que las entidades mexicanas tengan con sus accionistas deberán de proporcionar el acta constitutiva o el acta de una entidad en cada país, debidamente traducida al español y apostillada en consulado mexicano. Creemos de que este tipo de información que solicitan las autoridades tributarias pudiera considerarse en algunos casos información reservada o protegida por la Ley de Datos Personales, y la idea de este podcast es un poco platicar las experiencias que tienen en otros países y desde un punto de vista legal si existe o no algún tema de protección de datos sobre estos nuevos acontecimientos que están sucediendo en México. Para ello, pues me gustaría darle la palabra a Esteban Bueno, colaborador de Altac Ecuador, para ver si ellos ya tienen operando esta regla y cómo les ha funcionado. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, sí, en el Ecuador esta normativa aplica desde el 2017 y yo considero que en realidad esta normativa pues se genera en torno a los convenios multilaterales sobre asistencia administrativa mutua que en materia fiscal pues patrocinó el Foro Global. Este convenio pues fue suscrito o fue adherido el Ecuador en el 2017 y entró en vigencia en el 2020. Sin embargo, esta normativa que tú planteas ya fue establecida en el 2017, es decir, el Servicio de Rentas Internas, a pesar de que este convenio tenía o buscaba que de alguna o de otra manera hay una transparencia de información financiera, el Servicio de Rentas Internas tomó esta necesidad de transparentar información y pues generó normativa muy similar a la que tú planteas. Y aquí se planteó lo que era el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros y directivos de las compañías, que en corto se llama el APS. El famoso APS, que es un anexo, es una declaración formal, establece varios rangos de declaración. Y estos rangos de declaración exigen, pues obviamente, información del exterior, ¿sí? A mí me sorprende que la normativa que tú planteas exija una cantidad de información de familiares. Ya quizás Maritza podrá con más expertise hablarnos sobre el tema de protección de datos. En el Ecuador no fue tan allá.
pero sí, sí se solicitaba y se solicita pues información muy pertinente respecto de normativa sobre socios, administradores y sobre las estructuras societarias, ¿no es cierto? Esto generó un problema complejo porque se volvía una norma extraterritorial. Ir al exterior a solicitar pues a los socios, a los administradores en el exterior, que revelen la estructura societaria, que otorguen información adicional, ¿no es cierto? Pues molestó mucho, generó cargas operativas, generó pues temas de solicitar información sobre ciertos temas societarios que no pueden ir o no pueden ser declarados adecuadamente. Entonces creo que es interesante solo darles un ejemplo para darle paso a Gianfranco, que nos comente también. En un caso puntual de una compañía americana, pues se solicitaba la información del último beneficiario, y el último beneficiario era una mutual americana que tenía miles de beneficiarios finales. Quizás a lo mejor Gianfranco nos podría conversar de esto, pero este es uno de los ejemplos que evidencia la complejidad de no analizar con propiedad esta normativa. En este caso, quizás de darle paso a Gianfranco para que nos comente pues cuál ha sido la experiencia en los Estados Unidos. Gianfranco seguramente nos va a comentar con mayor certeza en ese sentido. Pero la experiencia en el Ecuador en principio no fue agradable y fue pues mal tomada. Ha sido muy compleja aplicarla. Gianfranco, por Dios, ayúdanos y explícanos un poco también esa experiencia que han tenido desde Venezuela, desde los Estados Unidos. Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. Sí, desde el punto de vista de Venezuela, la verdad que a pesar de todos los controles que nosotros hemos tenido y seguimos teniendo, no tenemos un control como el que Alfredo nos menciona y que ya vienen experimentando en Ecuador. Digamos que si bien existe una obligatoriedad de divulgación de información de todo individuo o empresa a nivel de las declaraciones de impuestos, etcétera, desde el punto de vista de las estructuras societarias, solamente lo que existe es la obligación de registrar públicamente los estatutos o estructura de cada una de esas sociedades, pero limitado nada más a quiénes son las personas que sustentan o tienen la tenencia de las acciones de esa entidad y sus porcentajes. Cada vez que se identifica una persona natural, obviamente se identifica digamos, se tiene que divulgar su número de identificación como ciudadano y su estado civil, pero el alcance, gracias a Dios, no llega nunca como está aplicándose en México en este momento, en donde incluso se tengan que divulgar las actividades de los cónyuges o los hijos, etcétera, sino únicamente lo que va a constar es el nombre de quien tiene la tenencia de ese porcentaje de acciones, cómo está identificado a nivel nacional y su estado civil, porque afecta desde el punto de vista de eventuales ventas de acciones y participación por los derechos conyugales de sus cónyuges, ¿no? Respectivamente. Y en ese sentido lo único que existe es ese tipo de control, es un registro público en el que independientemente que las empresas puedan tomar las decisiones internas y se materializan efectivamente de forma interna con un simple traspaso, un libro de accionistas, como pudiese ser en el Common Law, sí existe la obligatoriedad de presentar esa actividad y esas acciones que se hagan a través de asambleas, minutas o lo que sea, un registro de entidades, de corporaciones. Y ese es el alcance, digamos, que tienen nuestras obligaciones en cuanto a las estructuras de las sociedades en Venezuela. Desde el punto de vista de Estados Unidos, pues no es que sea más complejo, obviamente es más amplio en el sentido que son 50 estados, cada estado tiene sus propias regulaciones y tiene su propia constitución y digamos, forma de manejarse. Lo estándar, por ejemplo, para nosotros los suramericanos que tenemos mucha cercanía con el estado de la Florida, y es lo más común, son, digamos, entidades en las que puedes públicamente, incluso desde el internet, buscar la información de quiénes tienen la tenencia de las acciones de una sociedad y quiénes son sus managers. Sin embargo, no vas a saber porcentaje de acciones, no vas a saber
quiénes son casados, solteros, con los cónyuges, ni la misma situación que veníamos hablando anteriormente. Pero sí pudiese haber cierto acceso a estos récords públicos, ¿no? Porque son públicos. Y te puedes conseguir también estados como Delaware, en donde incluso los récords son totalmente cerrados. No existe manera de que ni siquiera los titulares de las acciones de esa empresa tengan que presentarle la información al Estado de quiénes son y cuánto tienen de cada empresa. Eso es algo que únicamente reposa en los libros privados de las entidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es algo que, lejos de existir esa necesidad y obligatoriedad de divulgarlo, es que ni siquiera hay una formalidad de que tenga que presentarse. Y lo que más me preocupa de todo esto que he estado escuchando de esta normativa es la posibilidad que eso genere una violación incluso a tratados internacionales que están vigentes en cada país. Quizás eso nos lo puede también aclarar un poco Maritza Agüero, que nos va a ayudar desde ALTAC Perú. Adelante, Maritza. Muchas gracias, Gianfranco, por la presentación y bueno, un saludo para todos. Respecto a este tema, en el Perú existe una norma, que es el Decreto Legislativo 1372, donde se habla del beneficiario final. Y claro, para poder identificar a este beneficiario final, lo que se hace referencia es a las características propias del mismo como persona natural. No se extiende más allá al tema de sus familiares, al tema de otros datos que podrían no tener relación. Entonces, es cierto, esta titularidad que es sujeta a control, que tiene una reglamentación específica, es más, el día de hoy ha salido publicada una norma a través de la cual pues se modifica a través de la autoridad tributaria algunos conceptos con relación a este tema. Y claro, básicamente lo que existe a nivel de protección de datos es que se tiene que seguir una secuencia. Es decir, existe una intercambiabilidad, existe un tema de cooperación internacional, existe una especificación de datos, pero que si seguimos los parámetros de la OECD, donde se definen ciertos criterios que deben ser complementados evidentemente con otros estándares o medidas que facilitan la protección de la privacidad y en general de las libertades individuales, los datos que se recolecten tienen que ser relacionados con la información que se quiera controlar a través de los medios legales que existan, pero apropiados. Y obviamente tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una especificación del propósito, y esto es como un estándar base, un estándar general donde las entidades administrativas se rigen y a su vez vienen implementando. La limitación en el uso es importante. ¿Por qué? Porque se recopilan, se almacenan, muchas veces se ponen a disposición, y en la mayoría de legislaciones existe como un concepto que es el tema de la interoperabilidad de esta información, es decir, el intercambio entre las propias entidades del Estado sobre el tipo de información. En general, un dato personal es cualquier información que permite identificar o hacer identificable a una persona en general. Pero claro, esta información, al juntarse las partes de, por ejemplo, el tema de los nombres, el tema de identificación de un documento de identidad, el tema del estado civil, se traspasa y se convierte en información que es almacenada, pero para poder ser transmitida, trasladada, intercambiada, tiene que partir por el consentimiento. Existe una excepción al nivel de la mayoría de legislaciones donde se dispone de que no se requiere per se el consentimiento del titular cuando los datos estos sean recopilados o transferidos para ejercicio de funciones de entidades públicas, pero siempre y cuando sea dentro del ámbito de su competencia. Y también la mayoría de legislaciones a nivel del mundo tiene esta legislación sobre acceso a la información pública. Hay dentro de esta categoría información que se recopila, que se almacena, que se intercambia, pero hay determinada información que en el caso del Perú, por ejemplo, se mantiene como confidencial y en otros casos como reservada. Claro, cuando estamos hablando de información reservada, básicamente es para efectos de reserva, temas militares, temas propios de gobierno. Información reservada, estaríamos hablando, por ejemplo, esta información sensible, porque la autoridad tributaria al momento de recopilar, va a recopilar ingresos, va a hacer una proyección de data. ¿Para qué? Para efectos de un cálculo.
y un cálculo impositivo que va a venir o que posteriormente va a fiscalizar. El tema es sumamente fascinante y me parece que aquí los expertos tienen más para comentar. Yo le voy a dar la palabra a Alfredo para que continuemos con esta charla muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Muchas gracias a todos. Realmente muy nutrido, buenas experiencias para México que estamos arrancando en este proceso. Un tema importante es de que si bien en otras entidades o en otros países ya opera esta regla, es nueva para México. Eso es algo importante. Creo también el hecho de que México está estableciendo quizá requisitos adicionales a los que naturalmente podríamos prever en otros países. Bien lo comentaba tanto Esteban como Gianfranco, que hay ciertos datos que México pide que estos países no piden. Y me quedo con esto. Creo que el tema más importante para nuestros clientes es estar avisados, estar alerta. Las autoridades a nivel mundial están pidiendo este tipo de información de acuerdo con los estándares y reglamentos de cada país. Sin embargo, yo creo que esto es información que va a circular alrededor de países de la Comunidad Económica Europea, países de América del Norte, así como yo creo que los países asiáticos vamos a tener que involucrarnos en el tipo de divulgación de información, con lo cual creo yo, como bien comenta Maritza, pudiéramos tener por ahí algún tema de protección de datos que habría que analizar en cada país. Y si se da o no se da ese consentimiento para poder utilizar eso. Pues no me queda más que agradecerles a todos. Muchas gracias, Maritza, Esteban, Gianfranco. Y a ti, Brenda, pues te paso la palabra ya para que puedas concluir con este. Muchas gracias, Juan Alfredo, por las conclusiones generales y globales sobre el beneficiario controlador desde una perspectiva legal. Recordemos que somos una red internacional de firmas, Altac International, y que estamos a su disposición. Muchas gracias a Juan Alfredo Antúnez de Altac México, Maritza Agüero de Altac Perú, Esteban Bueno de Altac Ecuador y Gianfranco Frazetta de Altac Venezuela por este episodio sobre el beneficiario controlador desde una perspectiva legal. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.